que sea el jugador clave del equipo a donde vaya. Ese es el potencial de Arda Güler para mí. ¿Cuál debe ser el espejo de Arda Güler? ¿Cuál debe ser el ejemplo a seguir? El espejo en el que se tiene que mirar. Luka Modric es más parecido a Arda de lo que pensé. Mastan es un jugador que yo creo que puede crear una sociedad con Arda que puede marcar una época en el Real Madrid. Así lo voy a decir. Yo creo que la sociedad Franco Mastantuono, Arda Güler puede marcar una época histórica en el Real Madrid y en el fútbol mundial. Esta temporada 2025-2026 que va a comenzar, o que ya ha comenzado si quieres meter el Mundial de Clubes en esta, va a ser una temporada de muchos cambios en el Real Madrid. Y uno de los cambios más radicales e importantes que yo considero es el cambio de entrenador. Después de Ancelotti, que haya estado unas temporadas con nosotros, las cuales han sido muy exitosas, ahora llega Xavi Alonso y esto genera muchas dudas. ¿Qué sistema implementará? ¿Qué estilo de juego propondrá? Pero una de las dudas es quién será el jugador clave, sobre en torno a qué jugador girará el proyecto. Quédate en este vídeo porque te lo voy a contar absolutamente todo. Y por todos he sabido que uno de los problemas, uno entre muchos problemas que ha tenido el Real Madrid la pasada temporada, es la creación de juego. Nos faltaba sacar el balón jugado, nos faltaba mucha creatividad en el centro del campo. Básicamente jugábamos a depender de individualidades de los jugadores ofensivos, ya sea de Vinicius, de Mbappé, pero no había unos automatismos y sobre todo yo lo que notaba en falta, y lo que mucha gente notaba en falta, es la figura de un jugador creativo, de un jugador que coja las riendas del equipo, que tenga las llaves del equipo y diga y dicte a que se juegue. Eso es una cosa que le faltó al Real Madrid. Y tú te puedes pensar ahora, vale, eso es una de las claras necesidades del Real Madrid, es algo que le falta al club ahora mismo. ¿Qué jugador ficharías? ¿Qué jugador en el mercado nos puede aportar eso? No hay que ir al mercado, el jugador lo tenemos en casa. Y ese jugador no es otro que Don Arda Güler. Arda Güler es el jugador, el que yo considero que sí o sí, ahora te voy a explicar el porqué, tiene que ser el jugador que tenga las llaves del equipo, al que Xabi Alonso le tiene que dar las llaves y ser el eje del equipo, el jugador creativo, el que dicta que se juegue, el que marque los tempos del equipo. Y creo que lo va a hacer, de hecho a Xabi Alonso ya le estamos viendo que en el segundo partido ya de este Mundial de Clubes que se llevan jugadores dos, no sé si este vídeo cuando lo suba ya se habrá jugado el tercer partido frente al Salzburgo, pero ya puso a Arda Güler como titular y se vio cierta mejoría en el equipo con Arda Güler. Y es que también lo vimos la pasada temporada. Cuando Arda Güler jugaba en la base de la jugada, cuando Arda Güler tenía peso en los partidos, el Real Madrid jugaba otra cosa. El Real Madrid tenía más dinamismo, el balón circulaba con mayor velocidad. Arda Güler tiene que ser titular sí o sí en el Real Madrid. Y el primer paso, y algo que ya estamos viendo en Xabi Alonso, es que Arda Güler debe dejar la banda derecha. Con Ancelotti en la mayoría de ocasiones, en el 80%, aunque este año ya le hemos ido viendo un poquito más en la base de la jugada, pero por norma general siempre que entraba en el 4-3-3 o en el 4-3-1 o cuando jugamos 4-4-2 por la banda derecha, como extremo derecho, sí que es verdad que con mucha libertad para ser ese jugador creativo que viene para el centro del campo, pero sobre todo le veíamos en la banda derecha. El primer paso tiene que ser ir acercando a Arda Güler a la base de la jugada, ya sea desde la posición de interior en el 4-3-3 o en el 4-2-3-1, como un doble pivote, aunque pueda sonar Arda Güler como pivote, ¿qué cojones? En ese 4-2-3-1 como doble pivote, siendo uno de los pivotes, el pivote más organizador, el que sea el pivote creativo del equipo, o sea, es decir, el número 8 del equipo, ¿vale? Para que se me entienda. Ese es el primer paso, alejarse y dejar la banda para ir poco a poco y viniendo a jugar más en la base de la jugada, que es algo que ya estamos viendo con Xabi Alonso, ya le vimos el año pasado cada vez más con Ancelotti y con Turquía, que aunque jueguen más, sobre todo en la posición de 10 de media punta más clásico, sí que tiene total libertad para venir a la base de la jugada y ser el organizador. De hecho, con Turquía él es el eje del equipo. ¿Y por qué tiene que ser Arda Güler? ¿Por qué tiene que ser Arda en concreto el jugador que sea el jugador clave, el eje del equipo, al que le entregue Xavi las llaves del equipo? Pues porque es el único jugador que veo en la plantilla con esas características y con el potencial para hacer eso y para coger ese peso en el equipo, que para mí es el jugador más importante del equipo. Evidentemente está Kiki Mbappé, que al final como te mete 40 goles a la temporada, evidentemente, pero para mí el jugador más importante es ese, el que va a ser el eje creativo en el centro del campo, el que va a dictar y marcar los tempos, el que va a decidir a qué se juega, cuándo se acelera, cuándo no se acelera, cuándo circula el balón rápido. Ese para mí es el jugador más importante. Y ahora, con la salida de Modric, el único jugador que veo con la capacidad para hacer esto es Arda. Bueno, miento, hay otro jugador que también le veo esa capacidad, que es Dani Ceballos, ¿vale? Pero Dani Ceballos, evidentemente, no creo que vaya a ser un jugador titular, sí que creo que va a ser importante, pero el jugador que le veo, aparte, tema de Arda Güler es mucho más joven, creo que el jugador en cuanto a futuro, en cuanto a presente, en cuanto a futuro, que tiene características en la actual plantilla para hacer eso, es Arda Güler, ¿vale? Además de Ceballos, como ya he explicado. Y no iría al mercado, o sea, yo no iría al mercado porque ¿qué jugador te puede aportar eso?
Hay jugadores que te lo pueden dar, por ejemplo, Vitinha. Vitinha para mí es de los pocos que te podría aportar eso. ¿Qué pasa? ¿Es realista el fichaje de Vitinha por el Real Madrid? No, seamos realistas. El PSG no te lo va a vender y si te pone un precio, te va a poner un precio de 200 millones y el Madrid no va a pagar esa cantidad de dinero por Vitinha. Que ojo, no digo que no los valga, pero digo que vamos a ser realistas. Evidentemente, si podíamos fichar a Vitinha, pues yo encantado. Pero para mí hay que darle prioridad a Arda Güler. Y es que por características es el único jugador al que yo le veo capaz de tener esa lectura, de saber cuándo pausar, cuándo acelerar. Es el único al que le veo eso. ¿Y cuál debe ser el espejo de Arda Güler? ¿Cuál debe ser el ejemplo a seguir? El espejo en el que se tiene que mirar. Luka Modric. De hecho, Luka Modric fue el que convenció a Arda Güler en su día para fichar al Real Madrid, que le dijo que iba a ser su heredero, que le iba a dar su 10, que al final parece ser que lo va a llevar Mbappé, pero bueno. Fue Modric el que convenció a Arda para firmar por el Real Madrid. Arda Güler tiene que fijarse mucho en Luka Modric y en su evolución. Luka Modric es más parecido a Arda de lo que penséis. Luka Modric cuando estaba en el Tottenham era un jugador que jugaba mucho más adelantado, no era un centrocampista de base de la jugada, era más bien un mediapunta, incluso como extremo izquierdo. Modric en el Tottenham jugó mucho como extremo izquierdo, en el Dinamo de Zagreb aún más. Dinamo de Zagreb más extremo izquierdo, en el Tottenham sí que juega más como 10, como media punta, pero no pasó a ser un centrocampista tan de base de jugada hasta que llegó al Real Madrid. Y hasta que llegó al Real Madrid en la segunda, tercera temporada, porque la primera temporada con Mourinho, muchos de los minutos de Luquita eran en la posición de media punta, en ese 4-3-1 en la posición de 10. Entonces, Arda Güler tiene una evolución muy similar a la que tuvo Modric en su día, porque Arda Güler, con la diferencia de que es zurdo y él en vez de actuar por el perfil izquierdo, pues lo hace por el perfil derecho, Arda Güler es un jugador que de base ha jugado tanto de 10, que es su posición natural, y como extremo derecho. Son las posiciones en las que más ha jugado en esta inmadurez o en esta etapa más joven en sus inicios de su carrera, pero la evolución yo creo que por características del jugador está muy clara y es pasar de ser ese jugador que empezó desde la posición de 10 o la posición de extremo derecho, ir bajando un poquito más a la base de la jugada y ser ese interior, ese centrocampista más organizador, ser ese jugador que dicte a qué se juega, sea en el equipo que esté Arda, si están en Turquía, si están en el Real Madrid, si por desgracia sale en el Madrid en el futuro, que no lo creo, pues que sea el jugador clave del equipo a donde vaya. Ese es el potencial de Arda Güler para mí. Y ojo que no solo voy a hablar de Arda Güler en este vídeo. El Real Madrid este año ha fichado a un jugador que se va a incorporar tras el Mundial de Clubes, que no es otro que Franco Mastantuono. Y Mastan es un jugador que yo creo que puede crear una sociedad con Arda que puede marcar una época en el Real Madrid. Así lo voy a decir. Yo creo que la sociedad Franco Mastantuono, Arda Güler puede marcar una época histórica en el Real Madrid y en el fútbol mundial. Porque mucha gente erróneamente como que los encasillan en las mismas características como jugador. Dicen, no, es que el fichaje de Franco no tiene sentido, vas a tapar la proyección a Arda o Arda se la va a tapar a Franco. Son dos jugadores, no tienen nada que ver, señores. O sea, la gente que dice eso no ha visto jugar a Arda o no ha visto jugar a Franco. Me imagino que más bien será lo segundo. Pero son dos jugadores totalmente distintos y con características totalmente distintas. Y estoy convencido de que Xavi va a potenciar a los dos y va a crear una sociedad, la que te voy a explicar ahora. Lo primero de todo es diferenciar un poquito el perfil de Arda y el perfil de Franco Mastantuono. Arda, por características, es un jugador que va a tener el peso del juego del equipo, va a estar más en la base, va a ser más el director de orquesta, más un jugador más pausado, que dicta que se juega en cada momento, que diga cuándo se tiene que acelerar, cuándo no, un jugador más de base de la jugada y organizador. Y en cambio Franco Mastantuono no es eso. Franco Mastantuono es mucho más un dinamitador, no sé hablar, dinamicitador, no sé decirlo, un jugador que te va a agitar mucho más el partido, ¿vale? Franco Mastantuono ahora mismo no le veo capacidad para jugar en la base de la jugada, igual en el futuro sí, sinceramente no lo creo, lo veo más un jugador más de zona atacante que Arda Güler. Franco Mastantuono es un jugador que te encara, que tiene gol, tiene mucho más del borde que Arda Güler. Franco Mastantuono es un jugador que ahora mismo va a ser el extremo derecho, ya sea en 4-3-3 o en 4-3-1 del Real Madrid. También puede jugar como media punta, pero creo que va a partir mucho más desde la derecha. Es un jugador mucho más parecido, para que os hagáis una idea, con sus diferencias, lógicamente, a Lamine Yamal. Franco Mastantuono tiene ciertas similitudes, sobre todo por patrones de juego y movimientos que realiza en el campo, muy parecidos a Lamine Yamal. Entonces, Arda Güler no es eso. Arda Güler va a ser un jugador de base de la jugada y Franco Mastantuono va a estar por delante. Y es que los roles van a estar muy claros. Arda Güler en la base de la jugada, organizando, marcando los tiempos, y Franco Mastantuono agitando, dinamizando, recibiendo entre líneas, girándose. Van a ser dos jugadores que yo creo que van a ser muy importantes para el Real Madrid. Dos zurditos, dos jugones que van a ser muy distintos, con funciones muy claras. Uno crea, uno piensa, uno organiza y el otro por dinamita. Y es que no tengo ninguna duda de que Xavi Alonso va a potenciar a los dos. De hecho, cuando ha hecho declaraciones tanto respecto a Arda Güler como a Franco Mastantuono, se le ve el brillo en los ojos y cómo habla. Que son dos jugadores que le gustan, que los va a potenciar. Arda Güler ya lo ha dicho que
Él le ve como centrocampista que cuanto más veces toque el balón, mejor para él, porque es un jugador que necesita estar en contacto constante con el balón. Y Franco Mastantuono ya ha dicho que está enamorado no solo de su fútbol, sino de su mentalidad, ese hambre, esa ambición que se le ve. Franco, si realmente llega con esa hambre al Real Madrid, con esa ambición que yo creo que tiene, estoy seguro de que tiene, va a triunfar en el Real Madrid. Es que es un elegido, es un jugador que por potencial, por futuro, es un elegido. O sea, no hay más que ver con que te veas un partido, te va a quedar claro que Franco es un elegido, la calidad la tiene. Y creo que la sociedad, Arda Güler, Franco Mastantuono, como ya he dicho antes, puede marcar una época no solo en el Real Madrid, sino en el fútbol mundial. Así que ahora solo quiero leer vuestra opinión por los comentarios. De verdad que me gustaría leeros si pensáis que Arda Güler esté de acuerdo conmigo y debe ser el eje creativo del Real Madrid, el jugador clave al que Xavi le tengan que entregar las llaves del juego del equipo. Y en la sociedad con Franco, si creéis que van a congeniar bien, si por el contrario pensáis que no, lo que sea. Quiero leeros por comentarios, señores, quiero que haya mucho debate futbolístico, que es lo que nos gusta a todos, ¿no? Al fin y al cabo, me apoyáis con un like que no cuesta nada y a mí me hacéis muy feliz, ya lo sabéis. Os suscribís al canal, tenéis mi contacto para cualquier tipo de colaboraciones en la descripción. Y señores, ya lo sabéis que nos vemos en la próxima. A la Madrid y mucho fútbol.